Sea el shalom, la paz del Eterno, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla nuevamente el pastor Gustavo Ariel Chimeles, del Ministerio Mesiánico Masá, Rocafuerte, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración desde la ciudad de San Lorenzo, aquí en la República del Paraguay, para el pueblo paraguayo y para todo el mundo entero. Estamos saliendo en vivo con las enseñanzas de la palabra del Señor, con esta temática que el Señor viene proponiendo en este tiempo: la salvación se recibe o se rechaza. Recién vamos a estar encarando la segunda parte de esta cartilla que el Señor me permitió terminar hace algunos meses, y seguimos trabajando en la obra del Señor. Pedimos siempre las fieles oraciones para tener la fortaleza, no solamente de estudiar, sino obviamente de llevar la palabra del Señor, de poder enfrentar la lucha espiritual y salir siempre victoriosos. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos son tiempos complicados. En primer lugar, agradecer a mi esposa Cristina María, ustedes la pueden estar viendo, que el Señor bendiga su vida. Mi amada esposa, siempre apoyando la obra del Señor, respaldando a este siervo del Señor para que pueda proclamar la poderosa palabra del Señor. Agradecemos también, después de mucho tiempo, querido pastor Miguel Amarilla, qué bueno tenerlo entre nosotros nuevamente, saber que está bien su familia. Le bendecimos allí, si mal no recuerdo, cerca de la ciudad de Encarnación, y saludamos a todos nuestros queridos hermanos que se vayan acoplando a esta transmisión. Es importante entonces entender lo que es la salvación, entender que tenemos que cuidar esta salvación tan grande, entender que una semilla fue plantada en la tierra de nuestro corazón y que tiene que seguir creciendo, como ayer estaba hablando en una reunión, y que el enemigo obviamente pretende de muchas maneras destruir esa semilla, procura que esa semilla no pueda germinar, y por el contrario, el enemigo está queriendo plantar su semilla maligna, y es por eso que estamos viendo gente apostatando, ¿no?, del camino de la verdad. Apostatar significa desertar, ¿no?, del camino que en algún momento estábamos transitando. Que el Señor nos ayude a perseverar. Vamos a estar entonces encomendando esta reunión en manos del Señor, y ya inmediatamente proseguimos con la enseñanza. Saludamos también a nuestro querido hermano Robert Denis de la República Oriental del Uruguay. El Eterno bendiga grandemente también a nuestros queridos hermanos. Padre, nos encomendamos en tus manos, seas tú hablando, seas tú dando la sabiduría, Señor, la inteligencia espiritual para poder impartir esta palabra a tu pueblo, Señor, y que sea una palabra que nos conduzca, si es necesario, y seguramente que siga al arrepentimiento, nos conduzca también, Señor, a tomar decisiones definitivamente para obedecerte, Señor, y hacer estrictamente tu buena, agradable y perfecta voluntad. Reprendemos toda traba maligna, reprendemos en los aires toda potestad de las tinieblas, con la autoridad de Yeshua el Mesías, el Hijo de Dios resucitado. Señor, caminamos en tu victoria. Caminamos, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu hacia la patria celestial, que creemos por las señales y el cumplimiento de tu palabra, que estamos muy cerca, Señor, de poder vivir esos tiempos gloriosos ya en la eternidad, primeramente en el milenio, ya con cuerpo glorificado, y luego el reino eterno. Y decimos amén y amén a la palabra del Señor. Bien, saludamos nuevamente, amén, hermano Miguel, el Señor te bendiga, hermano Robert, la familia Fernández en Buenos Aires, qué bueno que estén con nosotros compartiendo la palabra del Señor. Muchos ya tienen este material, hemos visto la palabra en griego lambano, hemos visto la palabra en hebreo kirá y karán, que nos habla de alguien que en este caso es el Mesías, que se revela, que se aparece a nuestras vidas en su grande amor y misericordia. Y todas estas palabras en definitiva concuerdan en algo que ya estuvimos viendo en la primera clase, una vez que el Señor se revela, que pasa por nuestro camino, porque obviamente
Nosotros no podemos conocer al Señor si Él no se revela en primer lugar a nuestras vidas, como bien declara la Escritura, que el Señor nos amó primero. Pero una vez que el Señor se revela, como lo vemos a lo largo de toda la Escritura, al pueblo de Israel y a cada uno de nosotros, la palabra lambano, por ejemplo, significa recibir, recoger, echar mano, agarrar. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien realmente está caminando en la salvación? No solamente porque repite religiosamente de la boca para afuera una oración, sino que realmente vemos que todo lo que viene de parte del Mesías, toda la palabra del Señor, toda la enseñanza del Señor, esa alma la va recibiendo, la va acogiendo, la va practicando, ¿verdad?, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Bien, vamos a seguir en esta oportunidad. Estamos en el subtítulo de que solamente un remanente, como les vengo diciendo, va a querer recibir la palabra del Señor. Vamos al libro de los Hechos. Terminamos con la vida de Simón, la clase pasada, ¿no? En el libro de los Hechos también, capítulo 8, pero ahora vamos al capítulo 10, verso 44. Recordamos que vimos que Simón, en apariencia, parece que había creído, que había recibido, pero en un momento salió algo bastante fuertecito del corazón de Simón, ¿verdad? Había otros intereses. El apóstol tuvo que reprender fuertemente a Simón. Y yo creo que en este tiempo, y debemos orar, aunque a veces es un poco, yo entiendo, fuerte lo que voy a decir ahora, debemos orar aún por nuestra familia, orar por el pueblo que tal vez estamos pastoreando, que salga toda la luz. Porque hay muchas personas, y lo digo con mucha autoridad en la unción del Señor, que tienen cosas escondidas en su corazón. Tal vez son salvos ahora, pero si no lidiamos con algunas cuestiones que todavía hay en la mente y en el corazón, que pertenecen a la vieja naturaleza y que pertenecen al diablo también, por supuesto, ¿verdad? Y no crucificamos. A mí me gusta mucho, los que me conocen, cuando hablo del tabernáculo, hablar de crucificar en la estaca de la ejecución a un criminal, ¿verdad? El viejo Gustavo era una persona digna de muerte, ¿verdad? Hoy estoy muriendo en el Señor, porque el Señor murió por mí, ¿verdad? Y yo muero con Él y resucito con Él a una nueva criatura, como lo que soy hoy en día, esperando no volver hacia atrás, porque tenemos libre albedrío. Pero hermano, hay muchas personas que están empezando, como Simón, a manifestar cosas que en definitiva nunca renunciaron, no se arrepintieron de corazón, no se convirtieron, ¿verdad? Allí está el adulterio, allí está la fornicación, allí está la mentira, allí están las medias verdades, allí está todavía un carácter de arrogancia, de soberbia, que obviamente el Señor rechaza con toda su alma. Hechos 10:44. Vamos a ver algo bastante interesante acá, cuando Pedro es llamado a ir a la casa de Cornelio. Hechos 10:44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, yo les dije en la clase pasada que vamos a ir viendo diferentes perfiles. ¿En qué sentido? Porque Felipe había evangelizado, pero fue necesario que bajaran los apóstoles para esclarecer más el tema, y ahí recibieron el Espíritu Santo. Acá viene una historia que particularmente a mí me gusta mucho, porque es un perfil que nos habla de un grupo de gente que realmente tienen un corazón de primera abierto, completamente abierto a la presencia del Señor. Saludamos a Aarón Rodríguez, Eduardo Cáceres, mi querida hermana Cristina también del Uruguay, qué maravilloso tenerte entre nosotros. Hechos 10:44, ¿verdad? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Este versículo ya de por sí te demuestra la actitud que tenían a la hora de escuchar a Pedro. Y yo creo que a 37 años, desde que recibí al Señor, y creo que el Señor me da una experiencia en estos años predicando en diferentes lugares, y sobre todo en este último tiempo, que se los vengo diciendo y se los digo de lo más profundo de mi alma y de mi corazón, ¿verdad? Lamento profundamente en este tiempo no ver
esta clase de corazones, hermanos. Yo voy a lugares a predicar donde el Espíritu Santo está muy contristado, ¿verdad? Más allá de que yo traigo una palabra de parte del Señor y voy consagrado, se nota la tremenda dureza, es como que la gente no está recibiendo la palabra del Señor. Y eso es muy triste, ¿verdad? Porque la palabra del Señor, si es palabra del Señor, realmente no debería cuestionarse, pero hoy se cuestiona demasiado, ¿verdad? Y también he tenido las hermosas experiencias, como estamos viendo en el libro de Hechos 10:44, que vos estás hablando la palabra del Señor y hay momentos que ya no podés seguir, como le pasó a Pedro, porque cayó la unción del Espíritu Santo, porque ese remanente, ese pueblo, mientras vos estabas predicando, quien estuviera predicando, estaba escuchando con un corazón contrito y humillado. Entonces, hermano, en esta sección que estamos viendo, la salvación se recibe o se rechaza, hoy estamos viendo que un pequeño remanente nos duela, aunque no lo querramos aceptar, obvio, todos tenemos nuestro corazón que todos alcancen la salvación. De hecho, el Señor murió para eso también. Pero también el Señor, que es omnipotente, omnisciente y omnipresente y ve todas las cosas, nos revela en su palabra que en definitiva van a ser pocos los que quieran tomar el madero, pocos los que se mantengan recibiendo permanentemente la verdad escritural. La van a tomar un tiempo, la van a soltar. Por eso que tenemos tanta apostasía, tanta tibieza espiritual, ¿verdad? Hechos 10:44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro traía un mensaje netamente espiritual. Hechos 10:45, y los fieles de la circuncisión, porque le estaban acompañando los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, aunque estos judíos ya habían creído en Yeshua, en el Mesías, pero seguramente, y por eso hay que leer bien el contexto, hermano, y yo conozco también a mi pueblo, ¿verdad? Evidentemente todavía hay algunas cosas que tenían que ser clavadas, el celo. Hay varios textos que ahora no los vamos a citar, están en Jeremías, en Ezequiel, los dos palos. La letra Tav, porque el Señor murió en una cruz que representa la letra Tav, y la letra Tav representa la letra del pacto. Un palo, esta es una de las proyecciones espirituales, un palo representa la casa de Israel, que fue llevada a las naciones, que son los efraínitas, que son los gentiles también, ¿verdad?, que hoy están siendo incorporados al verdadero olivo, y la casa de Judá, que también tiene que ser nuevamente injertada en el verdadero olivo. Entonces el Señor, cuando dijo consumado es, murió por los judíos, murió por los gentiles, murió por todos, pero los judíos, como estamos viendo en este caso, quedaron asombrados. ¿Cómo? Los gentiles, es que el Señor no está viendo si sos paraguayo, si sos argentino, si sos negro, si sos blanco. El Señor, por sobre todo, y qué linda esta escritura, el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Saludamos a la hermana Eliente, que el Señor les bendiga, hermana Viviana Castro, la familia Lorán, Señor les bendiga. Entonces, mi hermano, eso es lo que necesita el Señor, tu corazón. Claro, en ese corazón, como dice el autor de Hebreos, trayendo la palabra de Jeremías, dice que en ese corazón va a poner la Torá, va a poner la ley, las buenas nuevas. Estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿verdad? Y va a renovar ese espíritu para que nosotros podamos seguir al Señor con toda fidelidad, porque esto también hay que proclamarlo, ¿verdad? No tengamos miedo de tomar compromiso, responsabilidad. No va a ser de la noche a la mañana, hay un proceso. Hoy no tengo el tabernáculo que me gusta tenerlo siempre, ¿verdad? Pero es el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, hay un proceso. Como decíamos la clase pasada, fuimos posicionados en la santidad allí en el altar del holocausto, nos arrepentimos, el Señor nos justifica, nos perdona, pero todavía no está completada toda la santidad de nuestra vida, no porque la semilla no tenga el potencial, sino que necesita tiempo. Esa semilla, ese mensaje que hemos recibido, necesita tiempo para poderlo comprender y para poderlo llevar a la práctica, pero con el tiempo
obviamente lo vamos a ir consiguiendo, ¿verdad? Hechos 10:46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido? Esa es la palabra clave, hermano. Cará, quirá, lambano. Gloria al Señor. Han recibido el Espíritu Santo. Si recibieron el Espíritu Santo es porque se arrepintieron de corazón. Gloria al Señor. Y volvemos a este tema de la santidad, hermano. El Espíritu Santo no es lo que muchos proclaman. No estamos en contra del verdadero mover del Espíritu. Hoy no me voy a tomar todo el trabajo para hablar de eso, porque es un temón que necesita bastante tiempo, ¿verdad? Pero es obvio, hermano, que estamos en un tiempo de apostasía y se le llama mover del Espíritu a muchas cosas que en realidad no pertenecen al Señor. Lo que quiero rescatar, Ruach HaKodesh, espíritu, más bien carácter, los que siguieron los otros estudios saben lo que es Ruach, es el carácter santo del Señor. Cuando usted se arrepiente de haber aceptado en algún momento, como Adán y Eva, el Ruach, el carácter de Satanás. ¿Cuál es el carácter de Satanás? El carácter de Satanás es la rebelión, es incitar a la rebelión. El carácter de Satanás es la inmundicia, generalizando toda la inmundicia, ¿verdad? La inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. Cuando dice que recibieron el Espíritu Santo, usted y yo recibimos el Ruach. Vamos a enfatizar, es viento, es aliento, pero es carácter también. Estamos recibiendo el carácter para tener el carácter del Señor, el mismo carácter del Señor. ¿Cómo es el carácter del Señor? Es un carácter de santidad. Es un carácter de justicia. ¿Cómo sabemos que una persona fue salvada, está siendo salvada y va a ser salvada? Porque aunque todavía no es 100% perfecto, pero sí está caminando hacia esa perfección, porque cada día pone empeño para obedecer al Espíritu Santo que entró en el espíritu del hombre para transformar nuestra alma, y esa transformación sale a la luz por medio de nuestro cuerpo, que exterioriza lo que hay dentro de nuestro corazón. Esto es fundamental, hermano. Donde no hay santidad, después otro día podemos hablar de los dones. Evidentemente, si alguien recibe el Espíritu Santo, va a recibir todo lo que traiga el Espíritu, ¿verdad? Pero digo, para ser claros y entendidos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que alguien está recibiendo la salvación? Recibió el Espíritu Santo. ¿Igual a qué? Entendemos qué es recibir el Espíritu Santo. Recibir, mi hermano, las características de la naturaleza del Señor. El Señor no puede guiarte nunca al adulterio. Eso está más claro, échele agua. No es el Espíritu Santo el que te va a guiar a desobedecer la palabra del Señor. El Espíritu Santo, mi hermano, está completamente de acuerdo con la Escritura. Es más, el Espíritu inspiró a los santos hombres del Señor a escribir esta revelación que usted y yo necesitamos. Julián Aneki, que el Eterno te bendiga. Gracias por los saludos de los hermanos. Vamos compartiendo, somos familia en el Señor. Hechos, entonces, 10:47. Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Verso 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Obviamente, había que seguir esclareciendo un montón de cosas, pero cuando alguien ya tiene el Espíritu Santo, mi hermano, se lo digo por experiencia, como un ex ateo comunista, y alguien que estuvo sumergido un tiempo en el alcohol, cuando el Espíritu Santo entra en tu alma, comienza a darte luz en tu mente y en tu corazón, y comenzás a entender de una manera simple, porque así dice Pablo cuando habla a los Corintios: el hombre natural no puede entender, pero cuando el hombre natural se arrepiente y se sana la tierra y entra el Espíritu del Señor, entra el Espíritu también de sabiduría, como dice Isaías 11, entra el Espíritu de inteligencia, de conocimiento, de consejo, de poder y temor del Señor. Hechos 17:11. Vamos ahora al libro de Hechos 17:11, cuando el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Berea. Hechos capítulo 17,
versículo 11, gloria al Señor, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Se da cuenta lo que le vengo diciendo? Justamente uno puede detectar, Pablo se daba cuenta que no todos eran iguales a la hora de recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Hay gente que abre inmediatamente su corazón, hay gente que no lo abre, hay gente que lo abre a medias, hay gente que abre un 20% y habrá que esperar más adelante que el Señor haga la obra. Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. Ahí está la palabra clave, recibieron la palabra con toda solicitud, con toda responsabilidad. Hermano, esto no es congregarse por congregarse. Yo me congrego para recibir una palabra que me tiene que conducir al arrepentimiento permanentemente. Yo tengo que recibir una palabra que me exhorte, que me enseñe, que me instruya, que me eduque, para que yo pueda empezar a renunciar a las cosas malas que no sabían que eran malas, pero ahora que recibo la palabra me doy cuenta que no estaba caminando bien. Y obviamente tengo que permanecer en esa palabra hasta que suene la final trompeta, escudriñando cada día, hermano, para aquello que, uy, el pastor Chimene, cómo, qué pesado, ¿verdad? Él quiere todos los días culto. Pero dice que cada día, de alguna manera lo hacían, ¿verdad? Claro, no había toda esta locura por ahí que tenemos hoy en día, la urbe, el tráfico, pero hermano, como le dije ayer a los hermanos, en el mundo hay aflicción, vamos a tener que superar estas cosas. Obviamente los problemas van a ir en aumento, ya lo sabemos, estamos en el último tiempo, por eso no te vas a congregar, por eso no vas a orar, por eso no te vas a santificar. Que el Señor nos ayude, yo entiendo que hay luchas, las vivo también, soy un ser humano, ¿verdad? Pero tenemos que enfrentar todo esto, hermano, porque cada día necesitamos fundamentalmente comer el alimento de la palabra del Señor. Si usted no come, en algún momento se va a debilitar. Si se debilita, se va a enfermar. Si se enferma y no cambia esa actitud, se va a terminar muriendo antes del tiempo, va a tener la muerte prematura. Entonces, hermano, el diablo, y vuelvo a esta carga, los que me conocen saben que hablo bastante de esto. Si usted tiene la gracia de congregarse con su familia, bienvenido. No digo que siempre sea posible ir a una iglesia estrictamente, ¿verdad? Aunque ahora tenemos en online, bueno, lo usamos sabiamente, con mucho respeto, con mucho temor, pero por sobre todo, hermano, como yo les vengo diciendo a muchas personas, encender el altar también en tu casa, porque estuve reprendiendo en estos días, parece que, bueno, si el pastor no viene a mi casa, no viene todos los días, entonces yo me muero, ¿verdad? Pero hermano, eso no es lo que dice la palabra del Señor. Obviamente, agradecemos, hay pastores, hay ministros, hermano, pero usted tiene que hacer su parte, porque aparte, permítame enfatizar esto de una vez por todas, hermano, porque siempre estamos señalando al pastor y que el pastor, ¿verdad?, corra para acá y el pastor corra para allá. Pero hermano, la palabra dice, y búsquenlo en Apocalipsis, por lo menos está en 3 capítulos, que somos reyes y sacerdotes. Usted también es un sacerdote. Usted también puede buscar la palabra, usted también puede orar, usted también puede estar compenetrado en las cosas del Señor, de hecho que lo tiene que hacer. Hechos 17, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Verso 12, así que creyeron. Recuerde que la palabra creer en hebreo es shamán, que yo siempre se las traduzco, significa se rindieron a esa palabra, se sometieron a esa palabra, no la cuestionaron, no es que le entró por un oído y salió por el otro. Insisto con esto, lo digo por mi propia vivencia, veo muy poca gente viviendo la palabra del Señor. Y de los que están en el culto, la irreverencia total, se duermen, se levantan, no prestan atención, y usted lo puede ver. Usted puede ver al otro día, a la semana, una vida de fracaso, un matrimonio fracasado, una familia fracasada, nunca salen adelante, hermano. ¿Y cómo vas a salir adelante si sos tan irreverente a la palabra del Señor, que esa palabra está representando a nuestro Señor, porque Él es la palabra? Yeshua es la palabra, es el camino, la verdad que nos conduce a la vida eterna. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Qué lindo, hermano, es ver gente que recibe la palabra,
gente que estudia la palabra, gente que ponía solicitud, eran responsables a la hora de recibir esa semilla de la palabra. Vamos ahora a la segunda carta de Juan, capítulo 1. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 4. Acá vamos a ver mucho que una vez que recibimos la palabra, debemos permanecer en esa palabra. Si no, no estamos en la salvación. No por nada la Escritura dice que cuidemos esta salvación tan grande. Yo no digo que la salvación la vas a perder así de la noche a la mañana, pero cuidado. Esto es como yo estoy haciendo la representación. Tú plantas una semilla y si no cuidas la semilla comienza a deteriorarse. O si no cuidas ya el arbolito pequeño que está creciendo, comienza a deteriorarse y se termina muriendo. La paga del pecado es la muerte. Un poco de levadura leuda toda la masa. Las pequeñas zorras que van a destruir la viña, las pequeñas moscas muertas que hacen hedar el perfume del perfumista, la grieta que amenaza ruina. Entonces, hermano, seamos solícitos a la hora de estudiar y de practicar la palabra del Señor, porque bien lo dice la carta de Santiago, que no seamos oidores. Tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. La iglesia fue llamada a poner por obra los mandamientos del Señor bajo la unción del Espíritu Santo. Segunda de Juan 1:4, mucho me regocijé, dice Juan, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Vamos despacio con esto es maravilloso. Yo creo que usted como padre, como madre, yo como pastor, ¿cuál es nuestra satisfacción? Yo creo que si tu hijo se hace un homosexual, un gay, una lesbiana, no vas a estar muy feliz que digamos. Vas a empezar a orar, a ayunar, ¿verdad? Evidentemente, o si tu hijo se convierte en un ladrón, o si tu hijo se convierte en una persona con un mal carácter. Juan está escribiendo, el discípulo amado, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Y así también, hermano, hay a veces un cierto contristamiento cuando nosotros, los verdaderos siervos de Dios, volcamos todo el cántaro, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, y del otro lado no pasa nada. Quiero hacer las aclaraciones correspondientes, ¿verdad? Hay veces que hay responsabilidad de los pastores que no enseñan bien, eso es una cosa. Hay veces que sí, hay muy buenos siervos del Señor, de hecho que los hay, gracias al Eterno, pero del otro lado no hay muchas veces esa aceptación de la palabra del Señor. Mucha gente quiere vivir a su manera. No fuimos llamados a vivir a nuestra manera, fuimos llamados a vivir a la manera del Señor. Hay un manual, hay un libro, la Biblia, la Torá, las instrucciones, las cuales tenemos que seguir en amor. Dice que él se regocijó viendo que muchos hijos estaban ya caminando en esas verdades que el Señor había enseñado, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahí está la palabra kará, kirá. Recibimos del Padre. Usted recibe una encomienda. Usted recibe una ordenanza de parte del Señor. La que más estamos hablando en este momento, ¿cuál es la ordenanza, verdad? Hemos recibido el llamado a ser santos. ¿Es imposible ser santo? No, claro que no. Claro que no. Una vez que entra el Espíritu Santo, usted puede ser una persona santa. La santidad comienza a ser una santidad progresiva, ¿verdad? Entra en nuestro espíritu, entra en nuestra alma, comienza a convencernos de pecado, nos arrepentimos, ese espíritu nos da poder para empezar a vivir lo que antes no podíamos vivir. Como dice la carta de Pedro, como hijos obedientes no se amolden a los deseos que antes tenían estando en ignorancia. Y así como el Señor es santo, nosotros también tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra peregrinación aquí en la tierra. Dice el versículo 5, segunda de Juan 1:5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Sabemos que Juan siempre hablaba mucho del amor. No solamente hemos recibido santidad en el Espíritu Santo, hemos recibido amor, sobre todo amor por la verdad. No te estoy hablando de un amor perverso, no te estoy hablando de un amor erótico, estoy hablando de un amor por el Señor, un amor puro, un amor espiritual, el amor
obviamente es para que nosotros amemos al Señor en primer lugar y podamos amar a las personas. ¿Cómo amamos a una persona, mi querido hermano? Respetándola, guiándola, enseñándole por sobre todo la palabra del Señor. Yo le digo al pueblo del Señor, yo cada día quiero amarlos más. Y para amarlos más, ¿qué es lo que hago? Salimos online, salimos en la reunión. ¿Cuál es una manera de amar, hermano? Enseñar la palabra. Vivir la palabra por amor a tu familia, ¿verdad? Porque si tú vives la palabra del Señor, evidentemente tu familia va a estar bajo esa cubierta, bajo esa protección. Esa es una forma de amar, no el amor malentendido, ¿verdad? Como siempre ponemos el ejemplo, vos al diabético no le vas a dar todos los días torta y helado, no lo estás amando. Lo estás fusilando, le estás matando. Una persona que ama le va a decir, no, vamos a hacer una dieta, te tenés que entrar un poco en el tema de leyes alimenticias y entender cómo alimentarte y cuidar tu salud, porque la Biblia también habla de eso. Segunda de Juan 1:6, y este es el amor, que andemos como según sus mandamientos. Hay mucho amor emocional. Yo no te digo que las emociones no sean del Señor, ¿verdad? Hay emociones que obviamente son muy carnales. Tenemos que amar conforme, y qué bueno que la carta de Juan, y estamos casi terminando acá, cerca del canon del Nuevo Testamento, porque muchos dicen, no pone el grito en el cielo, los mandamientos ya pasaron. ¿Dónde pasaron? Está plagado el Nuevo Testamento, de exhortaciones de Yeshua, de Pablo, de Juan, de Pedro, de que los mandamientos siguen vigentes, ¿verdad? Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Por ejemplo, ¿qué enseña la Torá? Por lo menos los 10 mandamientos. No codiciarás. Si tú amas a tu vecino, no vas a tomar tierra que no te pertenece. Pero cuidado, ya he hablado de esto, ¿no? En algún momento. Hay pastores, aún evangélicos, apoderándose de tierras sin ningún permiso. Sacando a la luz como Simón, como decíamos en la clase pasada, en realidad están sacando a la luz lo que realmente tienen dentro, ¿verdad? Son personas codiciosas, como David en un momento, que se tuvo que arrepentir porque le echó la mirada a la esposa de su amigo Urías Heteo, y lo mandó al frente a propósito para que muriera, ¿verdad? Un hombre codicioso. Podés codiciar tierra, podés codiciar una mujer, podés codiciar un hombre, pero, mi hermano, si alguien codicia es porque no está sujeto al amor del Señor. Y cuando digo no está sujeto al amor del Señor, según 2 de Juan 1:6, no está sujeto a los mandamientos del Señor, porque Yeshua dijo claramente, si me aman, deben guardar mi palabra. Deben guardar mis mandamientos. Lo que yo recibí del Padre, yo se los estoy dando a ustedes, recíbanlo. Nosotros recibimos a veces lo que se nos da la gana. Bueno, esto lo quiero, lo otro no lo quiero. Como siempre digo, ¿no? Muchos en la cristiandad, el Salmo 23, la primera partecita. El Señor es mi pastor y nada me faltará. De ahí no leen más. Los textos de las promesas, que yo estoy de acuerdo, son una bendición. Las promesas existen, obviamente. Pero, hermano, tenemos que recibir toda la palabra del Señor. Toda escritura es inspirada por el Señor, dijo el apóstol Pablo. Verso 6, este es el mandamiento, que anden en amor como ustedes habéis oído desde el principio, ¿verdad? Desde el principio se está refiriendo al huerto del Edén. Génesis, Bereshit. Desde el principio. Adán y Eva, antes de que la serpiente los engañara, y no voy a entrar ahora en mucha profundidad porque me llevaría tiempo, ¿verdad? Pero de un árbol sí podían comer, del otro árbol no, ¿verdad? Es el árbol del conocimiento, de la sabiduría del bien y del mal, ¿no? Es la sabiduría carnal, terrenal, diabólica. El otro árbol, obviamente, es el árbol de la vida, es el árbol donde seguramente Yeshua estaba con Adán y Eva explicándole la Torá. Y no estoy diciendo nada extravagante. Por algo fueron expulsados para proteger, obviamente, el árbol de la vida. Adán y Eva desde el principio sabían que había que obedecer, que caminar en santidad, que había que amarse los unos a los otros. Por eso dice 2 de Juan 1:6, que andéis en amor, como ustedes habéis oído desde el principio. ¿Cuántas cosas nosotros, sobre todo los que tienen 20, 30 años, hace cuánto venimos escuchando tantas cosas, pero no las practicamos? Aplaudimos, sacamos el pañuelito, el hombre de Galilea, todo muy lindo, hermano, muy colorido, muy folclórico, ¿verdad?
pero resulta que tu hogar es un infierno o es la antesala del infierno, Tu vida es una vida alterada completamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no andamos en los mandamientos del Señor. Una cosa es tenerlos en la cabeza y otra cosa es bajarlos al corazón, practicarlos a nuestra vida cotidiana. Verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan. Esta palabra también hay que profundizarla en este momento. Es la antítesis de la palabra recibir, ¿verdad? Tenemos que confesar, ¿verdad? El que no confiesa no está recibiendo, y el que confiesa obviamente sí está recibiendo la palabra del Señor. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan, que no reconocen que Yeshua ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo, ¿verdad? Bueno, mi hermano, ¿quién ha rechazado grandemente al Señor? Mi propio pueblo. Yo soy un privilegiado de haber recibido la revelación de Yeshua el Mesías. Soy parte de ese Israel, ese remanente que está siendo restaurado. Israel hoy en día, como ya lo he enseñado en otras temáticas, obviamente tiene un espíritu de anticristo, de antimesías, hasta que el Señor compunja sus corazones. Pero traigamos esta palabra también a nosotros, porque siempre apuntamos solamente al pueblo judío, y obviamente esta escritura está hablando de ellos, pero también está hablando de nosotros. Saludos al pastor Eduardo Cáceres, hermana Estela Mari, el Señor les bendiga. María Virginia también, el Señor les bendiga. Gloria a Elizabeth. Entonces, hermanos, nosotros, quiero llevarlo a esta reflexión, hemos recibido al Mesías. La gente dice Jesús, Jesucristo, ¿verdad? Somos los cristianos evangélicos pentecostales, ¿verdad? Pero ¿por qué entonces tanto engaño dentro de las congregaciones? Muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan, que no reconocen, se traduce a Yeshua. Muchos, ya lo he dicho, no tengo problema para ser directo y reconocer las cosas, son los judíos que necesitan la revelación del Señor, como la he tenido yo. Pero hermano, cuando nosotros presentamos, en mi caso, por ejemplo, que yo presento al verdadero Yeshua, al Santo de Israel, te comen vivo en las congregaciones. Porque no quieren recibir al verdadero Yeshua. También es una manera de estar bajo ese espíritu de engaño. A muchos les encanta el espíritu de engaño. El espíritu de manipulación, el espíritu de seducción, ¿verdad? Todas estas manifestaciones, como dije hace un momento, ¿verdad?, que no pertenecen al Espíritu Santo. Cuidado, Una de las manifestaciones primarias, fundamentales que tiene que haber de la manifestación del Espíritu Santo es la santidad misma. Es la obediencia a la palabra del Señor, es confesar en mi vida, en vivo y en directo, como decía Pablo, ser una carta leída, no solamente confesar de la boca. Esa confesión de la boca, si no va acompañada de una confesión con todo nuestro ser, con una vivencia real de la palabra del Señor, no es una verdadera confesión. No es una verdadera confesión. Se lo puedo mostrar con un ejemplo muy sencillo. Usted está en el matrimonio, Pedro y María. Pedro le dice a María, ay, te amo, si te reamo, María, ¿no? Pero resulta que María le agarra el celular y encuentra que Pedro le dice lo mismo a otra, ¿verdad? Y después aparece en la esquina donde se iban a encontrar y le saca foto, se la da al abogado ya para separarse. ¿Se da cuenta, mi hermano? No basta la confesión, simplemente, aunque la Biblia lo menciona, claro que es importante, la confesión verbal, pero tiene que estar sellada, tiene que estar registrada con nuestra propia vivencia. Por eso la carta de Santiago es tan importante. No sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Señor bendiga a nuestra hermana Petrona, sean todos bienvenidos. Segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 8. Mirad por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que reciban galardón completo. Ahí aparece otra vez esta palabra, que la pasamos por alto, ¿verdad? Fíjese, vamos a ir viendo en el contexto cuántas veces está ahí la palabra recibir, agarrar, echar mano, en serio, no un ratito. Recibir en mi alma, en mi ser, todo lo que viene de parte del Señor, para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que reciban
el galardón completo. Obviamente hay gente que se va a perder porque rechazó todo, otros van a ser salvos, como dice 1 Corintios 3, pero se van a quemar muchas de sus obras porque no hicieron exactamente como el Señor quería. Muchos van a recibir, como dice la parábola, muchos azotes, ¿verdad? Van a tener pérdida. ¿Por qué? Porque no quisieron recibir todo el consejo. Yo vivo acá, hermano, diciéndole a los hermanos por años, el yugo desigual no, por ejemplo. No, pero a mí me gusta, yo estoy enamorado, sentimiento, emoción. ¡Bum! Se pega en la cabeza contra la pared. Yo no tengo la culpa, hermano, de que usted no quiera acatar lo que dice la palabra del Señor. Quiere dar rienda suelta a sus impulsos. No quiere preguntarle al Señor, no quiere preguntarle a la palabra del Señor cómo tiene que ser un noviazgo, cómo caminar el matrimonio, cómo manejar la economía. Bueno, mi hermano, mi trabajo es exponer el Evangelio, yo no puedo obligar a nadie, es obvio. Tratamos de forzar un poquitito, ¿verdad? Porque no nos gusta, ¿verdad? Que la gente, el pueblo del Señor, esté tropezando vez tras vez. Uno puede tropezar con la misma piedra, una vez, 2 veces, espero que no, 3 veces ya es mucho. 3 veces ya es mucho. Como alguna vez le dije hace muchos años a una persona, se divorció de la primera, se divorció de la segunda. Ya no sé, creo que con la tercera, para la mano, ya arrepentite y quedate solo, ¿verdad? Porque siempre le echaba el problema a todos los demás, ¿no? Creo que el problema era también él, ¿verdad? Entonces, hermanos, porque no hacemos las cosas bien. El Señor llegó a nuestras vidas. El Señor se reveló, como dije al principio, por su misericordia. Si nosotros echamos mano a la revelación del Señor, es para que nos vaya bien, como el Señor dijo a Josué, meditarás en la ley del Señor de día y de noche, para que te vaya bien. Porque el Señor no quiere que nos vaya mal todos los días de nuestra vida. Él quiere que nos vaya bien, hermano. Los duros, los rebeldes somos nosotros, obviamente, ¿verdad? Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Señor. Acá viene algo muy, muy importante, hermano. Perfecto, usted me dirá, yo recibí al Señor. ¿Estoy contento? Usted me dirá, recibí la palabra del Señor. Aquel mensaje yo lo recibí, pero ¿cuánto le duró? ¿Cuánto le duró? El fuego ya está apagado. Yo, hermano, tengo una experiencia y vivo exhortando esto y hasta el último aliento. Cuando vamos a la Argentina, enseñamos a la gente se aviva. Nos vamos de Argentina, a las 2 o 3 semanas se mueren todos. Venimos acá, encontramos a la gente moribunda. Le levantamos con la ayuda del Señor, ¿verdad? Le digo, pero hermanos, tienen que madurar, tienen que despegar. No estoy hablando de un niño que recién entra. Volvemos a viajar a otro lugar, pum, se murieron todos acá, ¿verdad? Hay que resucitarlos ya. Uno vive viajando para resucitar a la gente. Pero hermano, yo tengo el deber como siervo del Señor y conforme a la experiencia que el Señor me ha dado, pues yo también tuve que madurar en la vida, hermano. Yo también tuve que madurar en la vida. Hay que asumir responsabilidades en lo natural, en lo espiritual. Usted tiene que marchar con el Señor como Enoc, dedicado al Señor, tiene que caminar con el Señor. Cuando está el pastor, bienvenido. Cuando viene el evangelista, bienvenido, ¿verdad? Pero si no está el pastor y el evangelista, usted no se puede morir. Usted tiene que seguir buscando el rostro del Señor, tiene que tener comunión con su Padre Celestial. Dice acá, entonces, cualquiera que se extravía, ahí está el problema, hermano. Ahí está el problema, que nos extraviamos, como la oveja se extravía. Pero la verdadera oveja en algún momento va a madurar, va a aprender a escuchar solamente la voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Esa voz representa la doctrina del Señor. No nos apartemos de la doctrina del Señor. Y hoy es muy peligroso, hermano, porque te invitan, vamos para acá, vamos para allá, y te estás ensuciando, te estás contaminando. No es que yo no quiera la comunión con los otros hermanos, que de hecho la quiero, y la busco con responsabilidad, pero no me voy a meter en cualquier cueva de ladrones, porque de hecho Yeshua dio vuelta a la mesa de los campistas en la cueva de los ladrones. Habían hecho del templo una cueva de ladrones, un circo como hoy en día. Entonces, hermano, hoy es tiempo para caminar con mucho cuidado porque hay falsos profetas, hay falsos maestros, y yo no quiero recibir
en mi alma cualquier cosa. Ayer vivimos exhortando a los niños, a los jóvenes, termínenla con los celulares, los niños involucrados, hermano, en la pornografía. ¿Sabes cuántos casos de esto? Y te hablo de hijos de hermanos. No, pastor, porque usted es un exagerado, recontra exagerado. Y bueno, después se agarran la cabeza. ¿No? Que mi hijo es homosexual a los 8 años, los 9 años, los 10 años, los 12 años. Y no te estoy hablando de la gente del mundo, te estoy hablando de la gente que ha tenido la bendición de poder congregarse en un buen lugar, con buena palabra, con gente que enseña bien, pero siempre están cuestionando. Somos exagerados porque exponemos la palabra de Dios. Además, como decía el apóstol Pablo cuando hablaba a los Gálatas, ¿me he hecho vuestro enemigo acaso por decirles la verdad? Es una lucha hoy, hermano, verdaderamente predicar la verdad, porque el pueblo evangélico en su gran mayoría está contaminado, hermano. Son pocos los casos, como hemos leído en Hechos 10, que va Pedro a la casa de Cornelio y todos reciben la palabra del Señor. No, muchos no la quieren recibir, hermano, porque no quieren la santidad. Quieren una iglesia evangélica, pero bueno, que se permita la fornicación. Hoy salgo con uno, mañana salgo con otro, ¿verdad? Que la iglesia se convierta en un boliche bailable. Dice acá la palabra, verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Señor, no tiene a Dios, no tiene a Yahweh. Punto. Y qué lindo que esto lo dice la carta de Juan, terminando el canon más bien del Nuevo Testamento, para que no diga que estoy trayendo algún texto medio fuerte, de Deuteronomio, de Levítico. Juan, el apóstol del amor, pero un apóstol serio también, ¿verdad? Está diciendo una verdad, el que persevera en la doctrina del Señor, este tiene tanto al Padre como al Hijo. Ahí también podemos darnos cuenta quién es el que está recibiendo o no está recibiendo. Es muy fácil, es muy claro poder darnos cuenta quién está recibiendo, quién no está recibiendo la palabra del Señor. El que persevera en la doctrina del Señor. A mí no me venga con las doctrinas de la asamblea y de la iglesia patatí. Respeto, hermanos, yo quiero la doctrina del Señor. No me venga con religión, ya superé eso hace mucho tiempo, maduré, crecí. No vengamos a defender posturas, vamos a defender la palabra del Señor. Si está en la palabra del Señor, bienvenido. Si no está en la palabra del Señor, obviamente lo sacamos afuera. Versículo 10, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, pero es obvio. Ayer decía, hermano, va a escuchar el sonido nada más. Imagina el tabernáculo, atrio, lugar santo, lugar santísimo, el lugar del trono. Viene alguien y dice, Padre Santo, Padre Celestial, quiero entrar a tu reino. Y el Padre pregunta, ¿quién sos vos? Y cuando lo ve que no está vestido apropiadamente, como enseña la parábola, ¿qué dice la parábola? Átenle de pies y manos y échenlo afuera a las tinieblas. Hermano, sáquese de la cabeza que el Padre va a recibir a todas las religiones y que vos podés entrar con cualquier tipo de corazón y con cualquier pensamiento. No, hermano, por eso había que arrepentirse en el altar y luego ya entrar al lugar santo y después mucho más al lugar santísimo. Yeshua dice en Juan 17, voy a ti, Padre Santo. Y nos dice en Juan 17 que nosotros nos santifiquemos en la verdad, tu palabra es la verdad. El sacerdote que no respetaba las ordenanzas del Eterno iba a quedar muerto, iba a quedar frito ahí nomás. Y lo mismo va a suceder en el último tiempo, cuando Yeshua venga en la segunda venida. Él no se va a casar con una iglesia prostituida. Como dice Efesios 5, viene a buscar una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Entonces, hermano, tenemos que defender la doctrina del Señor. Sobre todo su santidad, ni que hablar. Es el carácter más sublime del Señor, la santidad y la justicia. Como dice Pablo también hablando a los Efesios. Fuimos creados, en la hechura del Señor, la nueva criatura.
Fuimos creados a imagen del Señor en santidad y justicia. Son dos cosas fundamentales del carácter del Señor, que si usted recibió el Espíritu Santo, usted va a recibir también esas mismas características. No puede decirme que tiene el Espíritu Santo y es un ladrón y es un vulgar. No, no, no. Si recibió el Espíritu Santo, ese proceso de santificación tiene que estar trabajando en cada uno de nosotros. Verso 11, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Estarán dos personas juntas si no estuvieran de acuerdo, ¿verdad? Un ladrón busca a otro ladrón. Un adúltero va a buscar a una adúltera. Un fornicario va a buscar a una fornicaria, ¿verdad? Una lesbiana va a buscar a otra lesbiana. Un homosexual va a buscar a otro homosexual. Pero un santo va a buscar a otro santo, gloria al Señor. Vayamos de ahí a la carta de Santiago, ya que hemos hablado de Santiago. Y acá viene un capítulo bastante interesante para ir profundizando y entendiendo lo que significa recibir. Yo te digo nuevamente por experiencia. Yo estoy predicando y me doy cuenta que hay gente que no recibe. Cuando uno ya tiene una experiencia en el ministerio, vos te das cuenta, la persona está ahí pero no está recibiendo, ¿verdad? Y después más adelante te vas a dar cuenta que no recibió, porque te vas a enterar de cómo es su vida, de sus tropiezos, de sus caídas, y te vas a dar cuenta que lo que estabas percibiendo a la hora que estabas dando la palabra era verdad. Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia, obviamente cuando usted entra a la primer puerta al atrio, es para desechar la inmundicia. El atrio yo le llamo el compartimiento de la purificación, después viene el lugar santo. El atrio es el compartimiento de la purificación, donde vamos a ser justificados, perdonados y limpiados por la sangre del Cordero, siempre y cuando hagamos fruto digno de arrepentimiento. ¿Y qué dice Santiago 1:21? Tengo que tomar la decisión de desechar como algo que es una basura. Por eso, hermano, vengo diciendo, de la vieja naturaleza, del viejo hombre, no hay nada que nosotros podamos rescatar. Es más, no tenemos que procurar rescatar nada. El viejo hombre tiene que ser clavado en la cruz, tiene que ser desechado totalmente. El viejo Gustavo no sirve para nada, es inservible. Es inservible, ¿verdad? Y si yo quiero algo del viejo Gustavo es porque no me quiero convertir, ¿verdad? Es porque quiero volver a la vieja vida, como dice la carta de Pedro, ¿no? Quiero ser como el perro que vuelve a su vómito, etcétera, etcétera. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, hablan una generalidad. Y luego dice, recibid, la palabra kará, kirá en hebreo, recibid con mansedumbre la palabra implantada, o sea, la palabra que va a ser plantada en tu corazón. Y que luego va a dar fruto apacible de justicia, fruto de santidad, fruto de obediencia. Pero hoy no encontramos muchas veces esa mansedumbre, ¿verdad? Vos estás hablando la palabra y ya están los escorpiones, están las serpientes, ¿verdad? La gente se rehúsa, se retoba. ¿Por qué? Porque se ha inundado, se ha hecho muy popular. Hay un evangelio del populismo, ¿verdad? Así como en la política, donde todo es prosperidad, ¿verdad? Donde todo tiene que ver con el dinero, con la bendición material, con el estatus, ¿verdad? Con ser fashion, ¿verdad? Hermano, y el alma se está muriendo ahí, la estamos enterrando. Nuestra alma tiene que ser regenerada. La gente está buscando las cosas de afuera, está buscando las cosas externas. No está buscando verdaderamente la transformación del ser interior de nuestra alma. Recibid con mansedumbre la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, hermano, ¿cómo se entiende esto? Listo, fui justificado. Estoy ahí posicionado en el atrio, en el altar. Yo les hablé en la clase pasada, estoy posicionado, pero de ahí hay que crecer. Esto es como el avión, estoy posicionado para salir, no sé, de Buenos Aires a Asunción, pero si no despega no llego a Asunción. Y si yo no crezco no voy a llegar al lugar santo y al lugar santísimo. Necesito la justificación por medio del sacrificio del Cordero. Perfecto, eso es una cosa. Después el Señor coloca su palabra. Esa palabra, mi hermano, tiene que empezar a crecer en nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo. Porque acá dice la Escritura, la cual puede salvar nuestras almas.
Si nosotros, hermanos, nos quedamos como estábamos recibiendo, sobre todo mi esposa, estábamos hablando ayer del estancamiento. Perfecto, yo tengo agua acá, esta agua me sirve ahora, la voy a tomar, me sirve. Pero yo la dejo acá, hermano, 2 semanas, tapada. O no tapada, no importa, esta agua se va a contaminar. Esta agua se va a estancar. Si yo la tomo dentro de 3 semanas, dentro de un mes, puede ser que me haga mal, me va a caer malísimamente mal, me va a hacer daño. Entonces, hermano, muchos se conforman, no, ya fui salvado, no hago más nada, no estudio, no oro, no me congrego, no estoy con los hermanos. Cuidado, vas a retroceder, vas a caer para el otro lado de vuelta. Vas a caer para el otro lado. El Señor te posicionó en el altar, ¿verdad? Pero a partir de ahí hay un camino. Hay que avanzar en el poder del Espíritu Santo. Hay un camino que hay que ir transitando. Dice el versículo 22, pero sean hacedores de la palabra. O sea, ahora te dice Santiago, recibiste la palabra, la semilla fue plantada, pero ahora hay que ser hacedor de esa palabra. No solamente que quede ahí, ¿verdad? Tengo la Biblia ahí en la mesita, pero nunca la lees, nunca la estudias, nunca la practicas. Dice, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Hay mucha gente engañada, ¿viste? Soy creyente. Fui al concierto de Marcos Witt. Soy creyente. Fui a tal concierto, vi de concierto en concierto. Bueno, sé lo que quiera con tu vida, fíjate a qué concierto vas también, ¿no? Porque hoy vi algo espeluznante, ¿verdad? Alguien que ponía un corazón de un concierto, usaban un himno, pero era todo reggaetero, están todos tatuados, la supuesta mujer cristiana que cantaba un tajo terrible que casi se le ve todo, ¿verdad? Hermano. ¿Y qué? ¿Me vas a decir que soy legalista ahora? ¿Me vas a decir que soy legalista? Porque para colmo eso es lo que dicen, ¿no? No soy legalista, permanezco en la doctrina del Señor. Se supone que tiene que haber un cambio de adentro hacia afuera, hermano. Y le guste o no le guste, a más de uno lo van a tener que recibir con el tiempo, como lo tuve que recibir yo. ¿Cuál es el problema, hermano? No te digo que va a ser al primer día, pero a los pocos meses te vas a dar cuenta. Yo me di cuenta en los pocos meses. El Espíritu Santo te impulsa un cambio. Que el Señor nos ayude, hermano, a entender. No es cantar con sensualidad, no es predicar con sensualidad. ¿Dónde ve a los sacerdotes de Leví entrando con sensualidad a la casa del Señor? Por favor, hermanos. Respetemos la presencia del Señor. Dice, engañándonos a nosotros, hay gente engañada, ¿verdad? Y lastimosamente muchas congregaciones falsas ayudan al engaño porque hay más ejemplo de lo malo que de lo bueno, ¿verdad? Entonces nosotros somos los locos. Nosotros somos los locos. Pero hermanos, somos parte del remanente. Acá lo único que importa, hermanos, es estar de acuerdo con la palabra del Señor. Yo no tengo por qué estar de acuerdo con la mayoría. No siempre la mayoría tiene la razón, ¿verdad? De hecho, la mayoría, humanamente hablando, ¿no? Porque el Señor tenía que morir, pero la mayoría asesinó al Señor. ¿Por qué? Porque no recibieron. ¿Se acuerda? El primer estudio, para aquellos que no lo vieron, fue lo primero que tocamos. Vino lo suyo, y los suyos no le recibieron. Le escupieron, gritaron, es hijo de fornicación, mintiendo, demonio tiene, eres de Belcebú, un montón de cosas, un montón de aberraciones. A Yeshua mismo, el pueblo de Israel, pero no solamente el pueblo de Israel, hoy en día la cristiandad está cometiendo el mismo pecado, o peor aún todavía. Dice Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Así como los sacerdotes iban a la fuente de bronce para arreglarse las vestiduras antes de entrar al lugar santo, lavarse las manos y los pies, era un requisito. Eso representa el primer nivel de la palabra del Señor y el primer nivel de la regeneración del Espíritu Santo para poder entrar al segundo nivel. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, ese es el problema, hermano. ¿Y cuánta gente, hermano, si usted busca en la concordancia, cuánta gente olvida al Señor? Rápido se olvida del mensaje, y si se olvida rápido del mensaje porque en realidad no le interesó lo que el Señor le estaba hablando, ¿verdad? Porque cuando una palabra impacta en tu mente y en tu corazón, vos la retenés.
la recibís, queda sellado en las tablas de tu mente y de tu corazón, lo atesorás, lo guardás como un tesoro, como una palabra que te va a ayudar por el resto de tu vida para alcanzar la salvación y la vida eterna y poder servir al Señor con reverencia, con honra. Entonces, mucha gente se mira en el espejo, sí, bueno, gracias, Señor, me exhortaste, gracias, pastor, ¿verdad? Pero se olvida. Mas el que mira atentamente, y otra vez viene un texto, y qué bueno que están las cartas de Pablo y en el Nuevo Testamento, para aquellos que siguen insistiendo, que la ley, no sé, ya quedó atrás. El que mira atentamente en la perfecta ley, la Torá. No le tengan miedo a la Torá, La Torá no es un perro rabioso. La Torá no es un perro rabioso. Al contrario, la vieja naturaleza, hay varios perros rabiosos. Y no estoy diciendo nada fuera de lugar, ¿no? Porque Pablo dice, los malos obreros son como perros. Isaías habla de los pastores, falsos pastores, perros somnolientos, comilones, glotores, materialistas, etcétera, etcétera. Un verdadero siervo del Señor, un verdadero hijo del Señor, hermano, tiene que mirar, escudriñar como los de Berea, recibir, mirar, recibir atentamente la ley del Señor. Deje de ver tanto Netflix, deje de ver tanto Hollywood, deje de estar tanto chusmeando en el celular, ¿verdad? Y dale, lea la Biblia, hermano. Meditarás en la ley del Señor de día y de noche y todo te irá bien. La de la libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor en libertad? ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? En la ley. Aleluya. Qué bueno es meditar, hermano. Porque la gente separa, no, la ley es una cosa y la gracia es otra y el Espíritu es otra, hermano. Dios es uno. Es una unidad indivisible. Yahweh y Yeshua son uno, el Padre en mí, yo en el Padre, nosotros en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu, uno. Ejad, uno, con el único, gloria al Señor. Entonces, hermano, la libertad viene cuando nosotros aplicamos la palabra del Señor. Pero si esa semilla que fue plantada, vos no le das importancia, te olvidás. Yo creo que alguien que ama las plantas, quiero querer. El tema es si tenés un cónyuge que no ama las plantas, ¿no? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hay personas que aman las plantas, ¿no? Entonces surgió un viaje, mira, mamá está enferma, tengo que ir a ver a mamá, me cuidaba las plantas, vos volviste del viaje, están todas las plantas muertas. ¿Por qué? Porque no las regó, hay unos calores terribles y la planta necesita riego, ¿verdad? Nosotros recibimos la semilla. ¿Qué estamos haciendo en esta noche? Estamos regando. Estamos plantando, haciendo de todo un poco. Estamos regando, estamos abonando, estamos cavando, estamos regando, estamos sacando los bichos, fungicidas. De todo un poco estamos haciendo en esta noche, dependiendo la necesidad de cada persona. Pero mi hermano, obviamente, ¿dónde está la libertad? En el Espíritu, pero ese Espíritu está en la ley de Dios. Santiago 1, verso 25. Gloria a Dios, vamos a ir hasta las 9, si el Señor permite. Y persevera en ella. ¿Te das cuenta? No es solamente recibir. Mucha gente ni siquiera quiere recibir, como estamos diciendo, pero mucha gente recibe, como dice la parábola del sembrador al principio, pero vienen las pruebas, abandona. Viene la aflicción, abandona. Viene la persecución, abandona. Es muy interesante ver la parábola del sembrador, ¿verdad? Necesitamos recibir y perseverar. Yo sé que perseverar no es fácil. Para mí tampoco ha sido fácil, 37 años, y tengo que cuidarme hasta el final. Porque el apóstol Pablo dice, ¿no?, en sus escritos, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo venga a ser eliminado. Entonces tenemos que perseverar con sumo cuidado, con suma reverencia. La única manera de perseverar es con el poder del Señor. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, lo repite mucho Santiago, este será feliz, bienaventurado en lo que hace. Entonces, hermano, oremos, porque hay mucha gente olvidando muy rápidamente la palabra del Señor. Hay gente que enseguida pierde de vista la palabra del Señor. No sé, el mundo, yo entiendo, como dije al principio, está difícil,
el mundo allí afuera, hermano, pero tenemos que revestirnos con toda la armadura del Señor. Entramos en un pequeño tema, ya que tenemos todavía un poquito más de tiempo. No va a durar mucho esta sección. Primera Tesalonicenses 2:13. Vamos a hablar ahora de que el remanente, los que recibieron la palabra, la van a recibir también, en muchos casos, en medio de la tribulación. Y de hecho, a mi modo de ver, hay muchos materiales al respecto de esto. Ya estamos en la tribulación y cada vez va a ser peor. Juliana, tremenda enseñanza. Ven, gracias al Señor. La gloria para el Señor. María Elena Saucedo, el Señor te bendiga. Lucía Sayas. Primera Tesalonicenses 2:13. Ahora viene la brava, como se dice, hermano. Donde tenemos que o recibir o perseverar en los días de la tribulación. Y hermano, por eso es tan bueno ver la vida de Pablo y de los apóstoles, porque no vaya a creer que ellos no pasaron nada, ¿eh? Nosotros todavía estamos demasiado bien a pesar de las cosas que están pasando. Los torturaron, los apresaron, los golpearon, murieron crucificados boca abajo, le cortaron la cabeza, pasaron necesidad, la isla de Patmos, etc. Son un tremendo ejemplo, hermano. Y nosotros muchas veces no somos tan ejemplo, ¿verdad? Una pequeña prueba ya nos hace dudar, nos hace tirar la toalla. Primera Tesalonicenses 2:13 hasta el 16, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, dice Pablo, por esta comunidad, de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, no lo cuestionaban a Pablo, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo el pastor? ¿Qué esto? Bueno, hermano, yo me debo a la palabra del Señor. No estoy acá para hacerte cosquilla en el oído y decirte, sí, seguí adelante con tu fornicación. El Señor te va a salvar, ¿verdad? Así dice el Señor. Muchos buscando a esos falsos profetas. Y viene uno sencillamente, como estoy yo sentado de frente a ustedes, ¿verdad? Y le lee la palabra del Señor y no la quieren recibir. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. La palabra es de verdad. Tesalónica recibió la palabra no como palabra de hombre. Sabían que Pablo era un siervo del Señor, era un embajador. La palabra, la cual actúa en ustedes los creyentes, actúa en los creyentes, en los que creen, o sea, vuelvo a repetir, en los que se rinden. Si no, no actúa. Si usted no la recibe y no se rinde, no actúa la palabra en su vida, y ahí se puede ver la diferencia entre uno y el otro. Verso 14, porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de la iglesia de Dios en el Mesías Yeshua, que están en Judea. Tesalónica estaba en Grecia, pero Pablo dice, ustedes son imitadores de los de Judea, porque los de Judea también pasaron una gran tribulación, como ustedes la están pasando ahora. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Así como muchos judíos que habían recibido al Señor estaban padeciendo, también en Grecia estaba aconteciendo exactamente lo mismo, pero lo que dice Pablo es que recibieron igual la palabra de Dios. Es que generalmente va a ser así, mi hermano, la palabra del Señor en el último tiempo se va a recibir en medio de una tribulación o gran tribulación. Insisto con algunas cosas que a veces digo a la pasada. El clima está manipulado, ore por nosotros. Mire, yo que vine a Paraguay no vi un solo día el sol, aunque usted pueda ver ahí en el Google, que yo creo que le mienten, que Paraguay no, sí, que hace mucho calor, sí, pero que no se ve el sol. Estamos en medio del humo, en medio de la oscuridad, viene un viento, parece que va a llover, no llueve nada, está manipulando el clima en Córdoba, Argentina. Esto ya salió a la luz. Esto ya salió a la luz. De repente viene granizo, de repente viene nieve, de repente viene... Que no me vengan con el cambio climático, por favor. ¿Qué cambio climático? El que quieren hacer con las armas de avanzada, y el Señor lo permite, Él va a permitir todo lo que tenga que permitir. El Apocalipsis se está cumpliendo de esta manera porque el corazón del hombre se tiene que doblegar ante el Señor. Y tenemos que orar por todo esto, ¿verdad? Porque hay escasez, hay hambre,
Ahí vemos las noticias, ¿no? A veces un poco engañosas, pero creo que hay algo de verdad lo que está pasando en Argentina, el aumento de la pobreza, ¿verdad? Y lo están generando. El aumento de los precios. Vamos a tener que lidiar, es el último tiempo. El Señor dijo, están cabalgando los caballos del hambre, de la enfermedad, de los terremotos, de la guerra en Israel. Israel también se va a tener que doblegar al Señor. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Vas a seguir o vas a tirar la toalla o te vas a echar a morir? ¿Qué es lo que vas a hacer, verdad? Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, los cuales mataron al Señor Yeshua y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. O sea, Pablo está diciendo que en Judea como en Tesalónica había un grupo de judíos no creyentes, los que habían mandado a matar al Señor y a los profetas también, y lo expulsaron mismo al apóstol Pablo, y se oponen. O sea, en medio de la tribulación vamos a tener que tomar una decisión de perseverar en la palabra del Señor. A tu familia no le puede gustar, a la comunidad no le puede gustar, al presidente de turno no le puede gustar, pero a nosotros nos agrada, hermano, porque queremos llegar a la patria celestial. Pablo decía en Gálatas, no agrada a los hombres, porque si agrada a los hombres no sería verdaderamente un siervo del Señor. Verso 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, se da cuenta la importancia de recibir y de proclamar la verdadera palabra del Señor, porque la palabra es la semilla que tiene el poder de cambiar las vidas. Y el enemigo había levantado mucha oposición en Judea, en Tesalónica, entre nosotros hoy en día. A este no lo invite, esta palabra que no se divulgue, cuando en realidad es la verdadera palabra que la gente tiene que escuchar. Pero ponen la alfombra roja para cualquier bobada, cualquier mover satánico, que entre comillas lo pintan de color y te hacen creer que es evangélico cristiano y en realidad nada que ver, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Claro, obviamente Jerusalén fue destruida. Acuérdese Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a los polluelos alrededor de la gallina? No quisieron. Esta casa será dejada desierta, hablando de la destrucción del templo. Entonces, hermano, la primera oposición, aparte que tenemos una gran oposición en el mundo, esto también vale la pena decirlo de acuerdo al contexto, la primera gran oposición que tenemos es en la misma cristiandad, que no son parte de la verdadera familia del Señor todavía. Solamente un remanente es el verdadero pueblo del Señor. Lo otro es la paja. Porque el Señor va a separar el trigo de la paja. Parecen lo mismo, pero no lo son. Va a separar las ovejas de los cabritos. Los principales enemigos que tuvo el Señor, ya lo hemos visto, fueron los fariseos, los religiosos, los escribas, los saduceos. Primera Tesalonicenses 1:6. Un poquito más, hermanos, ya estamos redondeando. 1:6, 2 capítulos y estamos redondeando. Primera Tesalonicenses 1:6 y 7. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Qué lindo esto, hermano. Hay ejemplos. Pablo no era multimillonario, no era el de la mega congregación, era un hombre humilde. Un hombre que el Señor humilló y se convirtió en una persona humilde, que a veces tenía y a veces no tenía, ¿verdad? Pero amaba la palabra del Señor, estaba comprometido con la palabra del Señor. Y esta congregación viene a ser imitadora del Señor y del apóstol Pablo. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Con gozo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto es lo que va a suceder en este último tiempo, como dice Oseas, en la angustia me buscarán. Dios quiera que sea así, ¿verdad? Porque no están buscando todavía, ¿verdad? Entonces va a venir la angustia, va a venir la tribulación, y aún así no todos se van a querer convertir a la palabra del Señor. Verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que habían creído también. Qué lindo, hermanos, ser ejemplo, ¿verdad? De perseverar, no cuando todo va bien, hermano. Porque cuando todo va bien son todos tus amigos. ¿Me prestás $1000? Cuando saben que cobraste son todos tus amigos, ¿verdad?
Ahora saben que cobraste la herencia, están ahí. Uy, sí, justo pasaba por acá, sentía de visitarte, ¿verdad? Pero la gente no está, y es ahí también donde podemos darnos cuenta quién recibió y quién no recibió la palabra del Señor. Porque cuando uno recibe la poderosa palabra del Señor, está preparado para soportar los días de la tribulación, aunque le cueste, hermano. El Señor nos va a preparar para los días de la tribulación. Por último, hermano, Hechos 14, 19 al 23, y con esto estamos cerrando. Si el Señor permite, igual les vamos a estar avisando, estoy a veces con algunas situaciones de calendario, pero creería posiblemente que hoy jueves vamos a pasar al martes, o sea, en menos de una semana nos estaríamos viendo. Esté atento. Hechos 14, versículo 19 al 23. Gloria al Señor. Dice entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, ahí vemos en otras localidades, a Pablo lo apedreaban de arriba abajo. Uno diría, no, si yo no tuviera a Pablo, yo lo llevo a mi congregación, ¿verdad? Bueno, no sé si muchos lo van a llevar hoy a Pablo, ni al mismo Yeshua, porque Yeshua no está en muchas congregaciones. Por algo la carta a la Odisea dice que el Señor está golpeando, ¿no?, a la puerta del corazón de esa congregación, porque eran todos tibios, ¿verdad? Lo apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hay varias interpretaciones de esto. Como mínimo quedó muy maltrecho. Otros dicen que murió y que el Señor lo resucitó. Puede ser. Lo importante, hermano, el verso 20, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Hay que tener una unción, una fortaleza, después de una semejante golpiza, y no fue la primera golpiza que tuvo en la vida Pablo, tuvo varias golpizas. Pero tomemos nosotros esto, Dios quiera que no nos acontezca más a nivel espiritual. También recibimos cada golpiza a nivel espiritual. Te apedrean, te critican, levantan falso testimonio, ¿verdad? ¿Todo por qué? Porque no quieren recibir ese evangelio verdadero. Quieren ese evangelio falso, ese evangelio prostituido. Ya vamos terminando, verso 21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Pablo seguía anunciando la palabra del Señor. Había quien la recibía y había muchos que la rechazaban. El Señor dijo: id y predicar el evangelio. Después el resultado queda en manos de la decisión de cada uno de nosotros, y en manos del Señor también, ¿verdad? Verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe. Esta palabra es fundamental: permanecer en la fe, en la confianza en Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Por eso hay que escuchar mucho la palabra de Dios, retener la palabra de Dios, la buena palabra, y diciéndoles, acá viene esto, hermano. Estamos viendo el punto de recibir la palabra en medio de la tribulación. Es necesario, lo dijo Pablo, un ungido. Y muchos por ahí no van a estar de acuerdo, ¿no? Pero lo que dice la palabra, es necesario que a través de muchas, plural, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Esto el evangelio actual no lo considera. Ni van a querer pasar por este escrito. Ni van a querer leer este versículo, este capítulo, ¿verdad? Pero es lo que dice la verdadera y poderosa palabra del Señor. Es necesario, hermano, porque en la tribulación somos también limpiados. El árbol hay que podarlo, como enseña Juan capítulo 15, ¿verdad? Hay que sacar las ramas secas, las hojas secas que están obstruyendo, ¿verdad? Y recibir fuerza para seguir creciendo en la santidad del Señor. Verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Qué bueno que había obreros en aquel tiempo. Aprovecho ya que hablo un poco de esto muchas veces, porque hoy usted quiere levantar a alguien, no, gracias, yo paso, pasó todo el mundo, ¿verdad? Nadie quiere predicar, nadie quiere comprometerse, porque no, es mucha la responsabilidad. Constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, o sea, se habían rendido a esa palabra. Y hasta acá vamos a llegar por hoy. Qué hermoso, hermano, dicho sea de paso.
Como les venía diciendo al principio, qué lindo es ver que hay gente que al toque, como decimos, ¿no?, recibía la palabra. Yo lo digo con bastante indignación, hermano, pero también con mucho amor y con mucha amonestación. Quien lo tenga que recibir, que lo reciba. La verdad, es lamentable y es una pena. Conozco personas de años, teóricamente tendrán mucha palabra, teóricamente, pero esa palabra todavía no la recibieron. Apresúrese porque el día de la venida del Señor está muy cerca. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Yeshua, que esta palabra, Señor, sea implantada, sea recibida con mansedumbre para edificación del cuerpo del Mesías, para edificación de nuestra vida como templo del Espíritu del Señor, porque tú nos has llamado a ser reyes y sacerdotes y a ofrecer sacrificios espirituales por medio de Yeshua, el que vive en nosotros. Señor, te damos gracias, Padre. Nosotros sí hoy recibimos tu palabra y si en algún momento la resistimos, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Hoy nos volvemos a tu gloriosa y santa palabra, Señor, para ponerla por obra, porque no hay otra alternativa. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. El Señor me los bendiga, querido hermano. Estamos en contacto en cualquier momento, si el Señor así lo permite. Pasen una hermosa noche. Shalom, shalom a todos ustedes.